Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Aquí estoy ahorita con un poco de tiempo para hablar algunas cosas. Dentro de lo primero que quiero comentar es sobre esos videos que he subido con una escopeta y una arma. Cuando subí la escopeta estuve enseñando cómo se debe manejar con precaución y seguridad, y puse que las armas no son juguetes. Por supuesto que no, y en manos equivocadas pueden cometer asuntos trágicos, como hasta convertirse en asesinos. Me dijo la amiga mía, mi hermana de ya algún tiempo, que ella le preocupaba que yo mostrara el uso de armas, pero la mayor de las veces lo hago porque yo practico puntería, no para andar matando personas ni amenazándolas, ni siquiera matar animalitos. No, lo hago como una cuestión de puntería solamente. Ahora, definitivamente una persona que habla del Creador siempre va a estar, como dicen, en el ojo del huracán. O sea, hace una equivocación y va a ser totalmente hecho añicos, como agarrar una hacha y despedazar un árbol. Desafortunadamente las personas no creen que una persona que conoce la palabra, que continuamente le pide al Creador ser diferente y todo eso, fíjese bien, le pide ser diferente. ¿Por qué? Porque no hay humano perfecto, ni siquiera los ángeles lo enseñan la misma palabra. Entonces, hay personas, o habemos personas, que nos esforzamos en ser mejores. Eso es lo importante. Entonces, había estado viendo un video de un debate de un pastor con unos presentadores de un canal, y estaban presentando también a un homosexual. El homosexual discutía de que él había nacido así. De alguna manera el pastor como que no lo aceptó, y a lo mejor no, solamente el homosexual y el Creador saben la verdad, si nació homosexual o por el tiempo se hizo homosexual, porque sí hay quienes nacen homosexuales. El asunto es entenderlo, cómo sucede esto. Y yo ya he hablado de una contaminación, hay niños que desde chicos dan la maldad de ser asesinos, otros de esto de la maldad de la homosexualidad, otros de la lesbianidad. O sea que todos los pecados entran desde que se desobedeció la ley de que no comieran del conocimiento del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces dice, por cuantos todos pecaron. No en ese momento se está hablando de la homosexualidad, pero ya estaba contemplado. ¿Por qué? Porque iban a entrar todo tipo de contaminación, y la homosexualidad, la lesbianidad es una contaminación. Entender por qué viene esta contaminación de la homosexualidad y lesbianidad es otro tema. Pero muchos de los hijos que nacen homosexuales, lesbianas, o con instintos de asesinos, ahí es donde falta la responsabilidad de los padres. ¿Por qué? Porque si han dejado su obligación de enseñarles a los hijos quién es el Creador, qué tan mal es esto de la homosexualidad, orar por los hijos. Todo esto purifica, y estos que nacen con esta contaminación
pueden ser purificados si se hacen desde pequeños. Este es un problema serio que muchos no entienden eso. Pero hay quienes se hacen homosexuales y hay quienes a través de la programación, del alcohol, de las drogas y todo eso, se hacen homosexuales. Esos todavía aún están peor, pero no deja de, aunque el que nace homosexual o la que nace lesbiana, llega un tiempo en sus vidas que ellos tienen que hacer uso de la razón, porque hasta los asesinos que nacen con eso hacen el uso de razón de que asesinar no es bueno. Entonces la homosexualidad, la lesbianidad tampoco lo puede ser. Pero cuando aman esas pasiones, cierran su comprensión y no buscan la solución a esa contaminación con la que nacieron. Y entonces alguien que conoce de la palabra o algo así les molesta. Bueno, pero eso en realidad no era lo que yo quería o quiero hablar. A ver si me alcanza el tiempo, a ver si no me ahorita estoy en stand-by, estoy esperando por trabajo. Pero por ejemplo, el día de ayer empecé a testear con la hermana, bueno, le digo la hermana Ledice de Cuba, una amiga que ya tenemos tiempo de amistad. Bueno, ya tenemos tiempo porque ya no es una amistad muy reciente, pero ya tenemos posiblemente tal vez hasta 2 años o posiblemente un poco más, pero bueno, ya tenemos algo de amistad. Yo y ella iniciamos una amistad por causa de un grupo de lo que le llaman Anunnakis, creadores de la humanidad. Ya también esto ya lo he explicado, cómo es que ella llegó y empezó a entender muchas cosas y comprendió sobre esto de los Anunnakis. Ahora, ayer testeaba con ella sobre Melquisedec. Melquisedec es Yahweh, pero cuando viene a tomar cuentas con Adán y Jabá, viene a ser un asunto de expiación de pecados por sacrificio. Por eso dice que los cubrió de pieles, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y que ya el eterno Yahweh ya les pide pues que digan que por qué lo hicieron. Entonces en lugar de aceptarlo, empezaron a justificarse. En lugar de caer en humillación, no lo hicieron, solamente se justificaron, y eso molestó al Eterno y ya no los justificó en el momento de que la contaminación no continuara, porque Él les pudo haber quitado esa contaminación y dejarlos inocentes nuevamente. Entonces los cubre de pieles. Entonces ahí hace un ritual de sacrificio, y desde en ese momento empieza a llevar no sé si decir doctrina, pero ya empiezan los sacrificios, y es por eso que se hace ver como Melquisedec. Entonces ustedes lo ven ahí en Hebreos 6 y 7 y van a encontrar que lo mencionan como sacerdote. Y si ven respecto a Yahshua, también lo mencionan como sacerdote. Pero este mismo Yahshua como sacerdote y Melquisedec es lo mismo, solo que acá en el nuevo pacto ya no lleva las funciones de Melquisedec en llevar expiación de pecados por medio de sacrificios, sino él se pone como sacrificio para algo perfecto. Entonces muchas personas
muchas personas mencionan al Eterno Yahweh como un ser que ama los sacrificios. No, señores. Eso es una terrible mentira. La misma palabra enseña que Él ama la justicia. O sea, Él mismo es obediente. Si Él es obediente, no tendría que haber sacrificios si los hombres se hubieran apegado a la ley. Pero también enseña ahí mismo en el libro de Hanoc, que por cierto no lo he encargado, ya lo perdí. Pero yo tengo esas cartas en el teléfono. Entonces necesito yo decirle a mi hijo que me lo ordene. Pero ahí en el libro de Hanoc, me parece que en el capítulo 69, no sé si por el versículo 10, por ahí más o menos del 8 en adelante, me parece, no estoy muy seguro, dice que el hombre no fue creado o no fue hecho para vivir bajo leyes o por la tinta, sino para que vivieran puros e inocentes. Entonces, cuando ustedes ven esto de puros e inocentes y se van a Romanos capítulo 6, entonces ahí en el versículo, déjenme decirles, en el versículo 15 dice: el pago del pecado es muerte. Y por ahí, por el Corintios capítulo 9, 27, por ahí más o menos, dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay justificación de pecados. Cuando van al libro de Levíticos, no sé si sea en el capítulo 26, o 11:26, o 26:11, algo así, ahí habla de Azazel. Azazel pasa a ser como un magistrado o un abogado de distrito de los que imputan pecados. Entonces desafortunadamente de eso se vale de la ley. Fíjese bien lo que dice y eso ahorita me vino a la mente, pero se los voy a ver si traigo la Biblia. Sí, traigo una Biblia que no es la que quisiera traer, pero bueno, pero en algo nos va a servir. Es Romanos capítulo 6. Fíjense bien, Romanos capítulo 6, versículo 7. Capítulo 7, Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, o la Torá. Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿En qué sentido? En que cuando la desobedeces se manifiesta el pecado. Eso es lo que quiere decir aquí. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codicies o no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión o aprovechando el mandamiento de la ley, el pecado cobró vida o se manifestó. Porque hay que entender esto, que muchas de las personas no entienden que esto de la ley y de la manifestación del pecado ya se había dado allá que lo van a ver ustedes en Ezequiel capítulo 28, no sé si sea en el 14, 15 o 16, uno de esos versículos dice: perfecto eras en tu camino desde tu creación. Dice, perfecto eras en tu camino, déjenme ver si me encuentro, hasta que se halló en ti la iniquidad. Sí, ya me acordé. Dice así: entonces entró en la codicia de ser más poderoso que el Creador, o y ser igual que el Creador, la altivez,
el orgullo, la vanidad y todas esas cosas que halló en él. Entonces eso de lo que les estoy hablando lo encuentran ahí en el mismo capítulo de Romanín, capítulo 7, 23. Fíjense bien, esto es otra de las cosas que pues es mucho lo que se tendría que explicar, y es poco lo que la gente, aunque yo explique mucho, es poco los que lo van a discernir. Dice: pero veo otra ley en mis miembros, o en mi ser, en mi persona, que se revela o se contrapone contra la ley o la Torah de mi mente o de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, porque la ley del pecado que está en mis miembros, o en mi cuerpo, o en mi carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yahshua el Mesías, o Yahshua HaMashiach, Adonai nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, o sea, en el espíritu sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Entonces mis amados amigos, este pecado, o esta ley se vuelve a manifestar cuando se liberan las serpientes. Y esto ya estaba cuando dice: perfecto eras en tu camino hasta desde tu creación, hasta que se encontró en ti la iniquidad. Entonces, mis amados amigos, hay tantas cosas que se tendría que explicar respecto a esto para que lo pudieran entender. Entonces, por ejemplo, ahí en Romanos 6:15 dice, caray, se me da que aquí dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Caray, ¿dónde está el...? No, este es otro. Esto. A ver. ¿Dónde dice el pago del pecado es muerte? Bueno, se las voy a deber, pero ahí donde dice el pago del pecado es muerte, déjenme ver. A ver si se lo encuentro aquí mismo en el 7. Bueno, leanlo ahí, lean el capítulo 7 y se me da que dice, por ejemplo, el 13: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Ahí está, el pecado produjo en mí la muerte. Pero hay un versículo que dice: el pago del pecado es muerte. Dice: produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Fíjese bien. Por eso cuando ustedes leen ahí Marcos capítulo 12, versículo, me parece que es el 29, 30 y 31, me parece, donde dice, cuando ahí se le acerca en el 28, se le acerca un maestro de la Torah, Yahshua, porque habían estado hablando de la resurrección, y a este maestro de la Torah le pareció bien. Entonces le hace la pregunta más importante que se le pudo haber hecho. Le pregunta: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y esto, si lo llegasen a entender, por eso cada vez que la gente se retira a no perseguir la palabra, a no educar a los hijos en la palabra, por eso la sociedad se ha quebrantado de la manera que está,
porque los padres han dejado su responsabilidad en educar a los hijos para que conozcan los hijos el respeto. Entonces ahorita ya no hay respeto. Yo los he escuchado hablar unas palabrotas delante de las mujeres, y aún así las mujeres también han perdido el respeto, que andan en el TikTok y en el Instagram enseñando el trasero como si fuera algo de no tener pudor, de no tener vergüenza. Es terrible ya. Y esto, mis amados amigos, esto es una trampa que precisamente por falta de conocimiento al Creador no logran entender que estos seres que habla ahí en Génesis capítulo 3, 15, estos mismos seres son los que están financiando todo esto del TikTok, Instagram y todo eso para desvalorar a la misma mujer, para que se acepte la homosexualidad como un acto normal. Lo que vienen ellos financiando también muy fuertemente es la pedofilia y cosas como esas. Entonces, dentro de todos estos seres está George Soros. Es uno de los que es un multimillonario que está financiando todo este tipo de cosas. Entonces, hay mucha gente que estas cosas las desconoce, no las comprende, y creen que se ven bien haciendo todas esas idioteces. Yo en lo personal, como hombre, como ser humano, como hombre sobre todo, claro que me gusta ver esos cuerpos, por supuesto que me gusta ver, pero les voy a decir una cosa, con toda honestidad. Sí las miro, no voy a decir que no, pero las miro para mi ver. Son unas mujerzuelas. Sí, así es como las miro. No como unas muchachitas decentes, de buenas familias, de un criterio. No, yo miro unas mujerzuelas cuando miro este tipo de mujeres haciendo estas cosas. Pero a las mujeres estas ya no les importa que las mire uno como mujerzuelas. Por eso dijo Yahshua, no he conocido otro grande mal que el amor al dinero. Como les dije, estos poderosos millonarios que están financiando todas estas cosas, pues saben que los que motivan y mueven a estas mujeres a hacer todo eso es el amor al dinero. Entonces, volviendo a las leyes, mis amados amigos, donde dice dice ahí, por ejemplo, en Mateo 5, del 17 al 19, que dice: no he venido a eliminar la ley. Dice así: no he venido a eliminar la ley. Entonces dice, sino he venido a completarla o a cumplirla. Son de las dos maneras que dice. Uno dice de esta manera y otro lo dice de la otra manera. Entonces, ahorita les voy a explicar qué es lo que está diciendo ahí. Porque muchas de las personas, sobre todo grupos que se hacen llamar mesiánicos, pero no lo son, porque no han entendido qué es lo que vino a completar, a cumplir. Porque mesiánicos, mis amados amigos, voy a subir este vidrio porque está haciendo mucho ruido esa troca. Dice, he venido no he venido, sino a cumplir, dice, o a completar. ¿Qué es lo que vino a completar? Miren, mis amados amigos, les leí ahí donde dice que el pago del pecado es muerte. Entonces, cuando ustedes van a leer ahí Yeshayahu o Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, ahí habla de la profecía de que él habría de venir a cumplir, como a hacer la salvación, como dice ahí en 1 Timoteo 3:16, y Mateo
déjeme ver si es Timoteo 3, 1 Timoteo 3:16, sí va a ser esa. 1 Timoteo 3:16 y Juan capítulo 3:16, donde dice que grande es la misericordia. Bueno, vamos a ver. De tal manera amó Yahweh a la humanidad, que se ha dado a sí mismo, o ha dado a su hijo unigénito, y digo a sí mismo para que ahorita se los voy a leer para que entiendan por qué digo a sí mismo. Este ha sido un grave problema, porque la gente oye de la palabra y no conecta un versículo con otro, simplemente se agarran de un versículo y creen que eso es la Biblia. No, señores. Dice, de tal manera amó Yahweh a la humanidad, que se ha dado a sí mismo, o ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, fíjense bien, se van a Yeshayahu capítulo 9, y en el 6 habla de que nacería un niño, y que ahí da las características, hablando de Yahweh como hijo. Y en el 7 dice, fíjese bien, en el versículo 7, porque lo pueden leer ustedes por sí mismos. No, una de las peores cosas que pueden hacer es creer en el hombre. Ustedes tienen que ir a la Biblia y leerlo por ustedes mismos. Pero por ejemplo, ahí en el versículo 7, mis amados amigos, dice lo siguiente. Dice, a ver, capítulo 9, 6, 7, dice, porque el celo de Yahweh realizará esto. Así dice, por ejemplo, en esta traducción dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Pues está bien, porque cuando dice que de la cera de David vendría un rey que sería rey para siempre, está hablando precisamente del Mesías. No está tan mal la traducción esta, pero vamos a ver. Y dice, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dios dice, el celo de Yahweh realizará esto, o lo hará él. Y fíjese bien lo que dice ahí en Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Fíjese bien. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, que en el hebreo dice Sheniyah. Hijo, ahí viene este cuate bueno, ojalá que habla puras groserías este hombre. Dice, y la misma imagen de su sustancia. Y dice, y la imagen de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación, fíjese bien, de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por medio de sí mismo, fíjese bien. Pero aquí una vez llegaron a mi casa del Paso, llegaron unos testigos de Jehová, y les hablé, porque ellos de alguna manera no aceptan que Yahshua es Yahweh. Pero digo testigos de Jehová, y en ellos se habla de Jesús, porque ellos no entienden quién es Yahshua. Si no entienden que Jehová no es el nombre de nuestro creador, pues menos de Yahshua. Entonces, cuando yo les dije, bueno, cuando murió Yahshua, estamos hablando de haber dejado el cuerpo, porque ni el espíritu de uno muere. El espíritu de uno simplemente, cuando ya se habla de la segunda muerte, se habla de que se corta la comunión con Yahweh.
ya no hay una ay, ¿cómo se le dice esto? Ya no hay una comunión con Él, sino una separación. Entonces esta separación es arrojar a estos seres al tormento eterno que se le llama el Huejinón o lago de fuego. Y ahí es donde me dice era negro y hablaba español, dice, entonces cuando muere, dice así, cuando muere Jesús, muere Dios. Bueno, yo no quise averiguar, debí haber aclarado que no hay tal Dios, ni menos un tal Jesús. Pero bueno, le dije, mira, ni siquiera tu espíritu muere, tu cuerpo sí. Ahí es donde está hablando de un sukkot, de un cuerpo que se entrega para pagar el pecado. Por eso, cuando el Eterno se manifiesta en un cuerpo, como dice ahí 1 Timoteo 3:16, fíjese bien. 1 Timoteo 3:16. Estas biblitas no estoy muy acostumbrado a estas. Fíjese bien lo que dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yahweh fue manifestado en carne, justificado en el espíritu. Quien dice y la palabra hecha carne. Primero Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, Yahweh fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando se entrega a sí mismo, que dice ahí mismo en Juan 3:16, que grande es de tal manera amó Yahweh a la humanidad, que se ha entregado a sí mismo. Por eso digo que se ha entregado a sí mismo, que es ahí se hace ya mencionar como hijo. Se entrega a sí mismo para que todo en que él cree no se pierda, mas sí reciba vida eterna. Y se hace llamar hijo porque nace como hombre para engrandecer el nombre de Yahweh con la misericordia, que es Shua. Todo el que clame el nombre de Yahweh será salvo. Por eso es Yahshua. Entonces engrandece su nombre para la justificación de los pecados del mundo. Esto es el asunto que la gente no comprende. Entonces, mis amados amigos, ahí por ejemplo en Hebreos 8:10, y esto me interesa mencionarlo porque tengo, como les platiqué, yo me consulta, mi hermana le dice, me consulta porque yo le he visto que se va y recibe doctrina de aquí, recibe doctrina de allá, pero naturalmente que llega un momento en que me pide que yo se lo explique. Entonces, y es una de las cosas que yo obviamente le pido que tenga mucho cuidado, porque esto de que muchos enseñan no van de acuerdo a la palabra. Dice ahí Hebreos 8:10, dice, a este escuchen atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Elohim Yahweh, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Elohim Yahweh y el nombre de Yahshua HaMashiach, se bautizaban hombres y mujeres. Por eso, mis amados amigos, cuando habla de esto, de que ha venido a completar la ley, ya había hecho el derramamiento de sangre. Por eso ahí dice, ahí en Hebreos capítulo 1:3, dice que vino a ser purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y esto es lo que es
hablar de Mateo 5, 17 al 19. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vino a entregarse, a derramar la sangre para cumplir lo de la ley. ¿Por qué? Porque la ley perfecta no admite error, pero cuando manifiesta su esencia de amor y de perdón, entonces la cosa más grande que pudo él haber hecho es haber venido a tomar ofensas, ser escupido, golpeado, asesinado, de alguna manera, para darnos el perdón. Para darnos el perdón. ¿Qué necesidad tenía él de aguantar todas estas cosas que aguantó siendo el creador del universo y todo lo que hay en el universo? No había ninguna necesidad para él, pero su amor por nosotros lo indujo a hacer esto. De tal manera amó Yahweh a la humanidad, que se ha entregado a sí mismo para que todo el que en su manifestación corporal, Hijo, creyera en él, no se pierda, mas tuviera vida eterna. Esto es lo que vino a completar. Por eso ahí, mis amados amigos, ¿cuál es? Déjenme decirles, porque dice, cuando se habla de algo viejo, y es Hebreos, me parece 8:13. A ver. No, sí, creo que tiene que ser Hebreos 8:13. Si ando en Hechos, anda confundiéndolo, porque como empieza con H. Hebreos 8:13, pero también hay que tener cuidado, porque aquí dicen que obedezcamos las leyes de Moisés, pero transformadas, mis amados amigos. Por eso dice, no las eliminó, las vino a transformar y dar una justificación por medio de sí mismo. Eso es lo que es el nuevo pacto, mis amados amigos, y no como lo han entendido los que se hacen llamar mesiánicos. Fíjense bien, Hebreos, bueno, los que se dicen ser mesiánicos, porque yo lo soy. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, mis amados amigos, pero ahí mismo, en mismo Hebreos 10:26, fíjense bien lo que dice después de esto. Y eso es lo que les estaba explicando, de que transforma la Torah porque ahora se peca, pero si se arrepiente y se le pide perdón al Creador, como ya hizo el sacrificio y derramó su sangre, al momento que nosotros entramos en un dolor de haber pecado, entonces se hace esto, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjese bien, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Pero esto es lo que quita Yahshua, de que muere irreversiblemente. Pero también, fíjese lo que dice, cuanto mayor castigo piensan que merece el que pisotea al hijo de Elohim Yahweh, y tuviera por inmunda la sangre, o sea, sin valor, que no importa pecar. Por eso fíjese bien lo que dice, la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciera afrente al espíritu o al Ruaj de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Adonai o el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice, horrenda cosa es caer en manos de Elohim vivo, o del Creador vivo. Ya en el asunto de una burla, mis amados amigos, esto no podemos hacer. Tenemos que tener cuidado. Yo entiendo, y se lo dije a la hermana, le dice, yo entiendo que la gente juzga por muchas cosas. No tuve cuidado en hacer ver que me gustan las armas.
me apasiona, pero la gente no lo entiende de qué manera. Solamente ve al tener una pistola, una escopeta y todo eso, ve en violencia, y una persona violenta no puede ser una representación del Mesías. Por eso dice que si tu enemigo te diera una bofetada, ponle la otra. ¿Por qué? Porque él no está de acuerdo con la violencia, no es de él la violencia. Y esto de decir que él ama los sacrificios, no señores, no señores. De hecho, él da a los animalitos porque son inocentes, y a los animalitos no se les juzga. Entonces da a ellos como un asunto de perdonar nuestros pecados, porque nosotros no somos inocentes. No hay humano que muera y justifique a algún otro humano, no lo hay. Por eso cuando viene Yahshua de los cielos, cuando dice ahí en Yohanan capítulo 6:51, yo soy el Sukkot, o el cordero, o el pan que descendió de los cielos, todo el que coma mi carne vivirá. No está viniendo de genes humanos, señores. Corintios 15:51, ni carne ni sangre heredará el reino de Yahweh. Esto es tremendo, mis amados amigos. Tengan cuidado con eso de decir, no, es que la ley de Moisés ya no vale. No, siguen valiendo, pero no de la manera como antes, ¿por qué? Porque si se llevara la ley de Moisés, se tendrían que apedrear las rameras o las mujeres adúlteras, se tendrían que asesinar a los homosexuales, porque era purificar, era limpiar. Pero a misericordia del mismo Yahweh, dando un nuevo pacto, da la oportunidad de que se arrepientan y dejen esas vidas equivocadas. Por eso cambia, transforma la Torah por una Torah, la Torah anterior por una Torah de misericordia, porque la Torah en su esencia perfecta no admitía estas cosas. Pero el mismo Yahweh, conociendo que la carne es carne, por eso dice ahí en Génesis capítulo 6, dice, no contenderá mi ruaj, mi espíritu, con el hombre, porque ciertamente el hombre carne es. Enoc capítulo 17:10, para que entiendan esto, dice, y fui llevado a un lugar donde había unos seres como fuegos ardientes, o una energía que cada vez que les placía se hacían como los humanos. Eso que se hacían como los humanos es precisamente lo que viene ahí en Génesis capítulo 3, donde dice, y se oyó la voz de Yahweh que caminaba entre los árboles del huerto, o paseaba entre los árboles del huerto. Ya viene como sacerdote, donde dice, y los cubrió de pieles, se hizo sacrificios. Por eso desde entonces se habla de un sacerdocio, que ese mismo sacerdote en Yahshua ya no quita esto de los sacrificios de los animales, pero lo hace ahora en el sacrificio de sí mismo. No he venido a abolir, abrogar, eliminar la ley, sino a completarla, a transformarla, a manifestar misericordia. Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, mis amados amigos, no está dando de que podamos pecar voluntariamente, de que vamos a seguir siendo pecadores hasta el día de nuestra muerte, sí, pero no es voluntariamente. Tenemos que esforzarnos y tenemos que pedirle perdón y tenemos que llevar una vida lo más correcta que se pueda. Por eso dice que el reino del cielo es de los que se arrepienten. No dice que, como dijo este homosexual, es que yo nunca no le hago mal a nadie, yo no asesino, no robo, no esto. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de los que llevan una vida equivocada, porque la homosexualidad es una vida equivocada, o la lesbianidad es una vida. Dice, los que se arrepientan de tales hechos serán perdonados. El reino de los cielos es de los que se arrepienten, no de los que se dicen que son buenos. Así que hay que discernir la diferencia de una cosa a otra. Entonces, pues saludos, que el eterno Yahweh en Yahshua les dé un Shabbat Shalom.